Sí, profe, ¿sí me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. O bueno, yo lo Vale, escucho. vale, entonces cuéntenme qué dudas tienen. Pues si es cierto lo que estoy diciendo o cuáles son las dudas. Profe, buenas Profe, sí. noches. Qué Buenas pena, noches, buenas Jonathan. noches. Buenas noches, Manuela. Sí, Profe, qué cuénteme. pena, yo tengo una consultica. Lo que pasa es que nosotras pusimos como los integrantes del grupo, pero entonces ayer al meternos como a la aulas virtuales aparecimos dos compañeritas como en el grupo C, o sea, aparecen las otras compañeras aparecieron en el grupo B y nosotras en el C. No sé si es que no nos pudimos hacer Claro, todas juntas o sí, no cómo se pueden hacemos. hacer cinco. Yo había dicho que máximo cinco personas y si incluían un grupo de cinco, pues los dividía tres y dos o cuatro y uno. Por eso no los incluí. Entonces, Ah, no listo, sé. profe. Listo, profe, gracias. Listo, vale. Listo, Bueno, Jonathan, profe. sí, cuéntame. En mi caso, profe, mi duda es porque si se debe realizar como se hizo en clase, donde se realizó se, se, eh, se encontró o se calculó un THB promedio como por todo el espacio, o en el caso de nosotros que tenemos tres áreas, tenemos que calcular el TGH promedio por cada área, o sea, un TGH promedio por área operativa, un TGBH promedio por área alrededor y un TGBH por área aledaña o simplemente uno en total. No, sería uno en total. Lo que pasa es que, pues Ah, digamos listo. que si el ejercicio fuera tal como se plantea, fuese más difícil. Pues porque Ajá. directamente si nosotros tomáramos todos los registros, pues entonces tendría que tomar más registros de los que realmente están mostrándose allí. Porque recuerden que nosotros, ¿qué fue lo que no incluimos ahí? Nosotros no incluimos la medida directamente de acuerdo a la operación de cada trabajador. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que no, es que hay, hay trabajadores que están en el área, eh, digamos, de biselado, el otro de diseño, el otro de corte, etc., etc.? Si nosotros hubiéramos hecho ese cálculo, pues técnicamente no hubieran sido 24 puntos de medición, sino que hubieran sido más. Entonces, para poder hacerlo menos complejo, pues nosotros solamente tomamos unos puntos de medición como si ya como si ya se hubieran calculado previamente y eso es lo que exactamente hubiera dado. Y también solamente tomamos los datos de una de las zonas. O bueno, mejor dicho, no tomamos los datos de una de las zonas, sino que tomamos 16 datos relacionados a la zona directa, cuatro datos en la zona aledaña y cuatro datos en la zona de, pues digamos que alrededores. ¿Sí me hago entender? Si ustedes ven el taller, espérenme, ya les voy bueno, chicos, para que lo tengan en cuenta. Como Cisco Webex está manejándose directamente y es la plataforma que ha estado utilizando la universidad, pues técnicamente la universidad está como en un proceso directamente con Cisco Webex para poder continuar con este proceso, con, digamos, como la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como está en ese proceso de verificar y de organizar directamente para poderle dar continuidad a Cisco Webex o no, pues que eso puede llegar a pasar, pues Cisco Webex ha limitado un poco el tema relacionado al tema de las grabaciones y el tema de los encuentros. Entonces, técnicamente no va a quedar grabado eh, dentro dentro de la plataforma de Cisco Webex, sino que va a quedar grabado, si es que queda grabado todo, en mi plataforma, en mi equipo. ¿Sí me hago entender? Entonces, técnicamente, los que estemos hoy acá, pues vamos a poderlo visualizar, pero tengan en cuenta que si no queda totalmente la grabación, por el tema pues directamente de los permisos y de lo que está realizando la universidad con el Cisco Webex, pues ya no va a quedar todo el registro. Entonces yo lo que voy a intentar es grabar, sí, pero como está esa dificultad, de pronto hay limitaciones y de pronto solamente graba o 15 minutos, o los primeros 20 o los primeros 30.
o hasta menos. O de pronto sí me graba todo y sí queda, pero estamos es con esa limitación. Entonces, para que lo tengan muy presente, si los que no estamos aquí reunidos quieren ver totalmente la grabación, puede que la grabación no quede totalmente. ¿Listo? Para que se los digan a los demás compañeros que no estén conectados, que por favor se conecten para que puedan estar, pues obviamente atentos a la actividad, y los que pues no se conecten, pues porque lamentablemente están de camino a su casa o todavía siguen en el trabajo o por X o Y circunstancia, pues ahí sí va a ser un poco complicado porque pues directamente por el tema de Cisco Webex puede existir esa situación. Que ustedes lo tengan muy presente, chicos. ¿Listo? Entonces, por la dificultad, estoy grabando, estoy manejando la grabación, pero no sé si quede, porque así le ha pasado a otros compañeros, a otros profes que también lo han realizado, que por el proceso que está realizando directamente con el licenciamiento del Cisco Webex, pues ha tenido limitaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla y les voy a mostrar pues técnicamente lo del taller. Esperen un segundo acá. Voy a primero abrir el taller y ahí sí me van diciendo técnicamente cuáles son las... Bueno, esa es la duda de Jonathan y del grupo. ¿Cuál es la otra duda que tienen directamente? Profe, profe, Sí. pero entonces, qué pena. Entonces, por ejemplo, el TGVH de tronco, cabeza y pies, lo Ujú. voy a calcular con los 24 puntos, sin importar que estén en ubicaciones distintas. Exactamente, porque Ah, listo, técnicamente profe, tendría mucho. que hacerse con 16 y el otro con 4 y el otro con 4. Sí, sí, Pero para sí, señor. facilitar el proceso, porque si no serían muchos datos, si nosotros tomamos esos Ajá, datos serían entonces 16 puntos para el primero, 16 puntos para el segundo y 16 puntos para el tercero, para un total de 48 puntos. Para yo hacerlo un ajá, poco más fácil y que no se volviese tan engorroso, pues en este caso por datos, lo hice con menos datos y con una visión, digamos, acotada del ejercicio, porque es simplemente un ejercicio para que ustedes entiendan cuál es el proceso, no como aplicarlo totalmente a a cómo se debería aplicar, sino que para que ustedes tengan el concepto y ya si en dado caso, pues en algún momento visualizan un ejercicio parecido en alguna empresa o algún proveedor o algún tipo de empresa contratista o de persona contratista realiza directamente ese proceso, pues lo entiendan y lo comprendan. ¿Listo? Bueno, entonces voy a listo, profe, mostrarles muchas aquí. gracias. Vale, Jonathan, no hay problema. Ahora sí, ¿quién más me estaba comunicando? Ah, bueno, ¿quién más quería preguntarme qué más dudas, decirme qué dudas tiene o algo así? Antes de empezar, pues porque necesito saber para poder contextualizar, aparte de lo que me dijo Jonathan, ¿qué más dudas tiene? O sobre qué parte específica del ejercicio o del taller. Porque la idea es que sea muy, o sea, no vamos a hacer como tal una clase magistral, sino que es para explicar directamente cuáles son las dudas y sobre esas dudas pues explicar cada una de ellas, si se puede resolver, obviamente. Profe, una pregunta. Sí, Sofía, cuéntame. Eh, es que el taller aparece para entregar en 2 días. Ujú. Es cierto que esa primera parte pues se hace, como decir, en la casa y la segunda parte es en clase, por eso hay que llevar como el computador. No, no, yo lo expliqué, digamos, en el ejercicio. El ejercicio es para que se haga, los dos trabajos se entreguen para el 28, si mal no estoy. Esa fue la fecha que nosotros habíamos colocado. Y lo que íbamos a hacer es que el ejercicio de la unidad uno, o mejor dicho, la unidad uno no había terminado allí, sino que la unidad uno tiene una información complementaria que no hemos hecho. ¿Qué es lo que no hemos hecho? No hemos calculado directamente ¿qué? Digamos como tal, el TGVH uniforme de esos procesos. No hemos calculado
el nivel de metabolismo para cada uno, el convección para cada uno de los trabajadores, o bueno, de la simulación de algunos de los trabajadores. No hemos calculado directamente el factor o la dimensión directamente del proceso, si existe directamente sobrecarga térmica o no, porque eso también falta calcularlo, digamos como la aproximación de esa carga térmica y cuánto es el tiempo de exposición límite o máximo para que ese trabajador promedio, de acuerdo a su metabolismo, pues pueda estar directamente relacionado en la misma operación. Entonces, yo lo que decía era que la unidad uno no se había terminado. Lo que íbamos a hacer era una parte de esa unidad uno y que en el próximo encuentro, que es el sábado, vamos a finalizar la unidad uno con lo que falta y por eso necesitábamos los equipos para que ustedes pues también lo vamos a hacer tanto de forma manual como de forma, digamos, a través del uso de herramientas, aplicación Excel en este caso. Y también vamos a hablar de la unidad 2 y del ejercicio que va a quedar de la unidad 2. Eso era lo que yo decía, no que no se hiciera todo el taller, sino que se hacía el taller y que complementariamente lo que faltaba directamente en la unidad de la unidad uno lo íbamos a ver en parte en el siguiente encuentro. No sé si quedó más claro. Sí, profe, muchas gracias. Vale. ¿Qué otra duda tienen, chicos? ¿No tenemos dudas? Chicos, si no tenemos dudas, entonces ¿para qué estamos reunidos? Hola, chicos, si estamos aquí conectados, hay 18 Profe, participantes. profe, qué pena, una última preguntita. ¿Y Jonathan? En este caso que la unidad uno es más como de Word y la unidad 2 es de Excel, ¿se envían entonces dos documentos o cómo se haría? No, no, ahí voy a hacer la aclaración, Jonathan. Lo que pasa es que todo esto hace parte de la unidad uno. O sea, todo el Sí. trabajo hace parte de la unidad uno. Sino que el No, primer punto o la actividad uno corresponde pues a un tema más, ¿cómo lo puedo decir? Más cualitativo. Es decir, ese sí se entrega en un formato en Word o en PDF y me lo envían. Y la segunda parte, que es la actividad 2, se refiere al ejercicio aplicado. Entonces, ese ejercicio aplicado es lo que ustedes me entregan directamente en formato en Excel. Y aparte de eso, miren que solamente llevamos dos puntos de dos incisos. Y en realidad son como hasta el inciso H, si mal no estoy, el inciso I, es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, el próximo encuentro, que es dentro de unos 4 o 5 días, pues vamos a hacer lo que falta de la unidad uno, que en realidad hace parte o el complemento de la actividad 2. Y aparte de ello, pues vamos a hacer la unidad 2, que es un ejercicio también aplicado y una conceptualización también. listo, profe, muchas gracias. Vale, vale, Jonathan, no hay problema. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿qué dudas tienen? Si no tienen ninguna duda. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta para la actividad número 1, que es Ujú. la de los casos que nos das. Se debe hacer pues todo lo que se dice ahí para cada uno de los casos que se presentan. Sí, yo voy a hacer, digamos, como un resumen. Recuerden que esta parte, la primera parte del ejercicio,
tiene que ver con la ficha técnica de la empresa. Entonces ahí habla de la investigación de lo que ellos realizan, la descripción de la empresa, es decir, la experiencia, en donde trabajan, qué realizan, que es en este caso la actividad económica, los productos que ellos elaboran, en este caso para la entrega, y habla acerca del contexto situacional. Entonces, en el contexto situacional se está presentando pues un problema a nivel administrativo y a nivel operacional y también en el bienestar de los trabajadores. Haciendo esa investigación, pues se encontraron unas evidencias. Esto es como si estuvieran, como si ustedes ya hubieran hecho la investigación o hubieran participado directamente en la investigación y en conjunto hubieran encontrado todas estas situaciones. Entonces, cuando ya encontraron todas estas, todas, absolutamente todas, las que tienen que ver con cargas térmicas, las que tienen que ver con ruido, las que tienen que ver con vibraciones, las que tienen que ver con iluminación, las que tienen que ver con factores, en este caso, psicosociales del trabajador o con problemas directamente de trastornos alimenticios, de consumo de sustancias psicoactivas y todo lo demás, eso, todo, absolutamente todo lo deben tener en cuenta para esta actividad. Entonces, ¿qué dice la actividad? Posterior a la información brindada, es decir, las evidencias, debe realizar una actividad de intervención donde se intervenga cada una de las condiciones generadas en la investigación. Entonces, si encontraron problemas de trastornos alimenticios, entonces cómo resolver o cómo tratar el manejo, en este caso, de trastornos alimenticios. Si encontraron problemas directamente de trastornos psicosociales, entonces cómo manejar el tema de trastornos psicosociales. Si encontraron problemas directamente por enfermedades que se están produciendo a causa de ruido, vibración y demás condiciones físicas, también cómo manejar directamente esas situaciones de acuerdo a su experiencia en digamos, en este caso, en el anterior semestre, donde vieron ruido, donde vieron vibraciones, donde vieron iluminación. Y aparte de eso, ¿cuáles son las situaciones y cómo deben intervenir a situaciones que se están presentando en porcentaje de trabajadores que tienen síncope de calor, que tienen, en este caso, golpe de calor, que tienen estrés térmico, en este caso, producido o algún tipo de otra enfermedad y que le ha generado, pues, obviamente, esos inconvenientes? ¿Y cómo lo deben hacer? Pues, en este caso, deben tomar unas acciones, en este caso de intervención, para mejorar la condición de los trabajadores afectados. ¿En qué sentidos? En temas psíquicos, psicofisiológicos o fisiológicos. O sea, no solamente el tema fisiológico, sino también cómo tratar que ese trabajador sea también consciente de que esa situación o esa condición que está eh, obteniendo o que tiene en este caso, que está padeciendo, pues le puede generar una enfermedad o le puede derivar directamente un trastorno mucho peor, lo cual pues obviamente lo va a incapacitar, lo va a volver menos productivo, lo puede lesionar porque una situación o condición de esas también le puede generar una lesión o una afectación o un accidente como tal a causa de esa afectación, o cómo puede perder directamente su capacidad motriz, su capacidad visual, su capacidad motora, su capacidad funcional o fisiológica. Todas esas condiciones son lo que ustedes van a hacer en esa labor de intervención. Es como si estuvieran haciendo un ejercicio de intervención, en este caso psicofisiológico y fisiológico. Y entonces, aparte de hacer esa intervención, entonces, ¿qué programas de prevención aplicarían directamente para hacer eso? Entonces, son las actividades de corrección para esas situaciones y los programas de prevención para que no se vayan a presentar nuevamente en futuro. Esa sería la primera actividad. No sé si ya quedó un poco más Listo, clara. profe, muchas gracias. Vale, Valentina, no hay problema. Listo, chicos. ¿Y qué más? Bien. Bueno, y sobre el segundo ejercicio. Entonces, esto hasta acá, hasta la página 4, tiene que ver con el ejercicio de la actividad 1. De la 4 en adelante, es decir, la 5 en adelante, lo que tienen que hacer es contextualizarse. Entonces, contexto situacional del proceso del desarrollo de la actividad número 2. Entonces, como estamos haciendo una simulación de una situación hipotéticamente
digamos, real que se presentara, pues obviamente hay que tener toda la información. Entonces se habla acerca del organigrama de la empresa, que eso es importante que eso sea tenido en cuenta. Se habla de qué es lo que realiza cada uno de esas áreas, en este caso donde están involucradas esas condiciones de riesgo para esos trabajadores. Entonces está el área fundición a presión, lo que se realiza directamente en ese proceso. Está también la descripción directamente de la máquina donde se realiza esa fundición a presión. Están las etapas para poder hacer ese proceso directamente de fundición. Entonces está el diseño de molde, la preparación del metal, la preparación de la inyección, el proceso de fundición y finalmente el proceso de acabado. Posteriormente le muestran también otra gráfica que tiene que ver con los tipos de fundición a presión por cámaras. Entonces está esta directamente que le muestra acerca de los componentes de cada una del funcionamiento, en este caso interno, de esa cámara de fundición a presión. Entonces está obviamente un cuello, está en este caso un pico, está en este caso el tubo directamente que lleva allí, está la vertiente, en este caso, los pines eyectores o donde se transmite, pues obviamente, esa inyección de sustancias que van a generar calor, la cavidad y la cámara como tal. Y lo mismo está mostrando este mismo, digamos, figura donde está describiendo básicamente cómo se hace el vertimiento y dónde es que se genera como ese pistón donde se producen esas cavidades y donde se empieza a generar, pues digamos, como esa elevación de esa temperatura. Posteriormente se habla acerca de la descripción de los trabajadores. Entonces está hablando empleados en el área de fundición a presión. Hay 16 empleados operarios de las cámaras de fundición a presión. ¿En qué? En la etapa de diseño, en la etapa de preparación del metal, en la etapa de inyección, en la etapa de fundición y en la etapa de acabado. ¿Qué horario manejan? De 6 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 12 de la noche. O sea, técnicamente esos trabajadores se tienen que rotar o trabajan directamente en rotación horaria. Entonces me imagino, 8 estarán trabajando un horario para una semana, los otros 8 se van a intercambiar directamente en la próxima semana y así. Eso es como básicamente como un ejemplo para mostrar que efectivamente esos trabajadores pues están en esos turnos y que manejan distintos turnos como lo que habíamos hablado en el ejemplo, en la explicación que yo les estaba dando acerca de los horarios, de si está sobre un horario o está en otro, pues se puede tener en cuenta el tema relacionado a radiación solar o no. Eso también aplica para este ejercicio. El género del personal del área de fundición, en este caso de esos 16 trabajadores, 12 trabajadores son de género masculino y 4 de género femenino. El número de operarios por turno son 8 operarios por turno, tal cual como les mencionaba anteriormente. La metodología de cómo se realizó directamente la labor de inspección para esos equipos. Entonces se demostró directamente en el área de proceso de fundición, se realizó directamente la revisión y el uso de esos materiales, se realizó una medición a través del instrumento. ¿El instrumento cuál era? Pues en este caso el medidor de estrés térmico, que es el medidor o el radiómetro, que es el medidor de TGBH, de temperatura globo bulbo húmedo. ¿Cuántas mediciones? Bueno, las mediciones fueron tomadas a través de un día completo. Eso fue una valoración directamente que realizó la persona encargada de hacer esas valoraciones. El número de mediciones que tuvo fueron 24 mediciones en alrededores directamente y en áreas aledañas a la cámara de fundición y se tomaron pues obviamente las temperaturas de cada una de ellas. Pues aquí describe directamente dónde se concentra, en este caso, el nivel de calor, se concentra directamente en el cuello de ese pistón y en el área de expulsión o en el área de inyección, en este caso, donde se genera, pues, donde se recupera, en este caso, la cantidad de sustancia o material que va a convertirse, en este caso, o que va a tener una temperatura elevada y que a causa de ese proceso de temperatura elevada se está generando una concentración de calor en esas zonas que está afectando a la máquina y está afectando obviamente al trabajador.
Entonces, se maneja bajo la norma ISO 7243, que es una norma internacional, porque generalmente se utilizan normas internacionales, no se tienen, en este caso, normativa pues colombiana que sea propiamente a través de medición, ¿cómo lo puedo decir? Manejada en Colombia, sino que se guía bajo las normas internacionales y esas normas internacionales se aplican a los modelos o al trabajo directamente en Colombia. Entonces se hace el procedimiento para la toma de mediciones y se habla de esto, de lo que yo les decía. Entonces, el área operativa del trabajador, es decir, el área donde tiene contacto directamente con esa máquina, se hacen 16 mediciones. Esas 16 mediciones se hacen en 4 horarios distintos. Entonces, mira los horarios que aparecen. Aparecen de 8 a 9, 4 mediciones, cada una de 15 minutos. La segunda de 11 a 12, otras 4 mediciones, entonces ahí van 8. De 6 a 7, ahí se están tomando una tercera medición, ahí van 3. Y de 9 a 10 se toman otras 4 mediciones para un total de 16 mediciones en total, que en este caso se tomaron para esos puntos, para el punto directo, en jornada diurna y en jornada nocturna. Ustedes ven, aquí esto es jornada diurna de 8 a 9 y de 11 a 2. Y jornada, digamos, nocturna, aunque pues ya no se clasifica de esa forma, de 6 a 7 de la noche y de 9 a 10 de la noche. Entonces, ahí ya están los 16 puntos de medición para el área operativa, es decir, haciendo la medición directamente en el instrumento. Entonces, eso es como si estuviéramos simulando que efectivamente se hubieran hecho esas mediciones y que se tomaron esas mediciones en esos horarios. Ahora dice, en el segundo punto, área de alrededor de la cámara de fundición a presión, es decir, que esté en un punto localizado no alejado máximo a 1.5 a 2 metros de la máquina. Entonces se tomaron solamente 4 mediciones. Si fuera exactamente como lo hicimos en el área operativa, no hubiéramos tomado 4, hubiéramos tomado 16, como se hizo también en el área operativa. Entonces, aquí digamos como que traté de no complejizarlo tanto, solamente tomé 4 puntos de medición en una franja horaria particular. ¿Cuál fue la franja particular? De 9 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces, se tomaron 4 puntos. Si ya teníamos 16 puntos, con estos 4 van a ser 20. Entonces, área operativa 16, área alrededor 4 para un total de 20. Y unos últimos 4 que son el área aledaña, es decir, que puede estar de 8 metros, de 8 a 10 metros de distancia, tiene que ver con 4 puntos de medición también. O sea, también se pudo hacer como el área operativa, que se tomaron 16 puntos de medición, pero no se tomaron los 16 puntos de medición, sino para hacerlo un poco más fácil, solamente se tomaron 4 puntos de medición en un horario específico. ¿Cuál fue el horario específico? De 7 de la noche a 8 de la noche. Entonces, teniendo 20 puntos más otros 4 puntos de medición, son 24. Esto era lo que ustedes tenían que hacer. O sea, técnicamente, si yo no les hubiera pasado esta tabla, la tabla que está aquí, eso ustedes lo hubieran tenido que plantear. Es decir, bueno, entonces tengo 16 puntos de medición para el área operativa, 4 puntos de medición para el área, en este caso alrededor, y 4 puntos de medición para áreas aledañas. ¿Yo qué fue lo que hice? Les traté como de evitar ese análisis y yo mismo les pasé la tabla con los registros o con los datos. ¿Listo? Entonces, ese era el ejercicio que debían pues directamente como tal colocar o registrar para la actividad 2, o sea, el análisis. Entonces, ahora, ¿qué hacían ustedes? Tomaban estos puntos de medición y los pasaban a un formato en Excel, que es el que yo les mostraba anteriormente. Este es como si fuera el formato. Como si ustedes hubieran agarrado esa información, la hubieran copiado en una de las pestañas o en una de las hojas de Excel y lo hubieran transcrito tal como está aquí directamente el proceso. ¿Listo? Y ahí sí, entonces empezar a hacer los puntos que le indicaba el ejercicio. Entonces, ¿qué punto les indicaba el ejercicio? Inciso A, calcular el valor del índice temperatura globo bulbo húmedo en grados centígrados
para cada uno de los puntos de medición según el área de cámara de fundición a presión. Según el área de cámara de fundición a presión. Entonces ahí ya le están dando la clave. Ah, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que a mí me toca que tomar todos los puntos, en este caso, hacer específico directamente los puntos de la cámara de fundición a presión, tanto el del área operativa, alrededor y zona aledaña. Entonces, si eso hubiera sido tal como, digamos, como de la forma más compleja, hubiéramos tenido que hacer ¿qué? Ah, bueno, entonces hagamos una tabla general, pero con los datos solamente del área operativa. Y luego hacer otra tabla, hacer la misma, pero colocarle en este caso del área no operativa, sino alrededores, digámoslo así, alrededores. Y lo mismo, una tercera tabla, que no sea solamente esta de alrededores y operativa, sino también zona aledaña. ¿Qué fue lo que yo les dije? No hagamos, o sea, no hagamos eso, hagámoslo solo en una tabla. O sea, no importa que se pueda o se deba describir de una forma más, ¿cómo lo puedo decir? Más separada cada una de esas zonas donde fueron generadas, sino que vamos a hacerla toda en conjunto. Entonces, digamos que ahí les evité como ese ejercicio, que es que hicieran para cada una de ellas, pues un formato, porque si no se vuelve más complejo. Técnicamente se debería hacer así, pero de forma explicativa se los dejé de esa forma para que no se complejizase tanto, de tal forma en que no terminaran haciendo 3 o 4 pestañas, sino que al final terminaran haciendo 9 o 12 pestañas. Entonces, ese es como básicamente el plus. Entonces, calcular el valor índice del TGVH para cada uno de los puntos de medición, para cada uno de los puntos de medición. Esto también es muy clave, o esto es súper clave. ¿Por qué es súper clave? Porque técnicamente me está diciendo, tengo que hacerlo para cada punto de medición. Entonces, si tengo 24 puntos de medición, pues ¿cuántos índices de TGVH debo hallar? Chicos, 24. 24. 24. Sí. ¿Ustedes sí están conectados? O sea, los demás, aparte de Jonathan, de Valentina. Laura, ¿tú sí estás conectada? Profe, buenas noches. No sé si me habla a mí. Yo creo que sí. Es que Que estaba en la generalmente. calle, profe, y apenas me pude conectar, pues yo le estoy escuchando, pero no le estoy entendiendo porque me conecté muy tarde. Ah, bueno, pues un tema ahí importante. Pero sí escuchaste lo que dije acerca de la grabación. Pues es que yo le pregunté a una compañera, pero no me respondió. No sé si usted está grabando la clase. Bueno, entonces vuelvo y explico para los que no estaban acá. Y no se vayan a desconectar, pues los que se están desconectando, que vi que se desconectó alguien. Resulta, acontece y pasa que las grabaciones, que Cisco Webex, la universidad tiene un contrato con Cisco Webex. Ese contrato de licenciamiento se está manejando nuevamente con ellos, pero como se está manejando todavía hay dificultades porque, pues mientras que se finaliza el proceso de licenciamiento, algunas grabaciones no están quedando totalmente. Entonces, es decir, estoy grabando y me está quedando directamente en mi PC, pero como hay restricciones de uso, apenas puede grabar o 15 minutos o 20 minutos o 30 minutos, o sea, técnicamente todo no va a quedar grabado. O sea, por eso es tan importante que estemos, los que estamos acá hoy, pues estén muy atentos de todo lo que les estoy diciendo, porque pues básicamente si no queda todo grabado, pues no va a quedar. Entonces ya no va a haber otra oportunidad para, ay, yo es que yo la quiero ver mañana, toda la grabación, de pronto no queda. Y si no queda, pues ahí sí ya nada que hacer. Es para que lo tengan en cuenta que es importante que estemos acá y estemos muy atentos porque de pronto la grabación no queda, entonces, o no queda toda, entonces es muy importante la atención.
¿Listo? Bueno, pero chicos, ¿sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pues no sé, los que estamos, me Sí, imagino que los que señor. estamos reunidos porque tenemos dudas al respecto de eso. Listo. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular cada uno de los puntos de medición. Pero ¿cómo yo calculo los puntos de medición? Pues en este caso, ustedes lo que van a hacer es que van a tomar cada una de esas, de esos puntos y van a hacer la medición. ¿Cómo van a hacer la medición? Pues directamente dependiendo del área o del área o de la ubicación directamente del sensor. Entonces, ¿qué les dice? Ah, bueno, es que yo necesito, entonces voy a calcular primero el TGVH para esos puntos. Entonces, ¿cómo calculo cada uno de esos puntos? Pues a través de la posición del sensor donde esté ubicado. ¿En dónde puede estar ubicado el sensor? En el área superior, es decir, en la cabeza, en el tronco, que es más o menos cerca al abdomen o un poquito por encima del abdomen, que en realidad pues bueno, del abdomen, y los pies que estén, digamos, ubicados a 10 centímetros o a 15 centímetros sobre el suelo. Esos son los tres puntos donde hay que hacer la medición. Pero entonces, ¿cómo yo hago la medición? Pues yo hago la medición primero tengo que separar cada uno de esos sensores, es decir, tengo que colocar esta misma tabla y llamarlo en el sensor 1 cabeza, en el sensor 2 tronco, en el sensor 3 pies, porque cada uno de esos puntos me va a dar un punto de medición distinto. Si ustedes ven, aquí está la medición para cada uno. Entonces, ustedes ven acá estos puntos de medición que se tomaron acá, o estos, digamos, como estos resultados, es suponiendo que nosotros en algún momento o la persona que fue encargada directamente de hacer ese proceso tomó las mediciones y las cargó o las generó directamente en esta tabla. Por ejemplo, muchos se preguntarán, pero ¿de dónde salen esos datos? ¿De dónde sale 25,7, 30,2, 32,9, 28,5, 31,6, etc., etc.? Eso sale de suponer, que nosotros ya tenemos los datos. ¿Por qué nosotros estamos suponiendo? Porque nosotros no estamos haciendo la medición directamente. Entonces, como no estamos haciendo la medición directamente para poder comprobar o para poder analizar directamente unos datos específicos, tomamos unos datos aleatorios en la tabla para poder registrarlos directamente en cada punto de medición y poder tener los datos, porque si no tenemos los datos, pues ¿cómo vamos a calcular? Obviamente sería mejor que nosotros pudiéramos hacer el cálculo directamente con el medidor de estrés térmico, pero pues como no lo estamos haciendo o como no lo tenemos, pues tenemos que hacer una medición posible de unos datos a través de una aleatoriedad de esos datos. Entonces, suponiendo o asumiendo que esos son los datos, estos serían los datos para la zona del sensor 1, es decir, el tronco, la zona del sensor 2, es decir, cabeza, y el sensor 3, que serían pies. Entonces, de acuerdo a eso, tienen que tomar cada uno de estos datos y hallar el índice TGVH de cada uno de estos datos de acuerdo a cada sensor. Entonces, voy a hacerlo desde cero. Ser como si estuviéramos aquí haciendo en otro Excel, para que no hayan confusiones. Es como si yo estuviera haciendo este trabajo. Yo abro acá, voy a pasar esto y listo. Este no es del mismo ejercicio, ¿no? Pero yo reviso que no sea del mismo ejercicio. No, no es del mismo ejercicio. Entonces, listo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿ustedes qué van a hacer? Pues esta es la tabla general, como si ustedes ya lo hubieran hecho. Tabla general. ¿Y van a abrir cuántas pestañas? ¿Cuántas pestañas deben abrir? 3, Tres. ¿Por qué tres, Geraldine? pues tronco, cabeza y pies. Exactamente. Entonces, tronco,
cabeza y pies. ¿Por qué? Porque debemos hacer la medición de cada uno de los TGVH para cada uno de los sensores. Entonces, ¿qué es lo que me va a interesar a mí? Yo necesito solamente los del tronco. ¿Por qué? Porque pues voy a calcular los del tronco. Entonces, en este caso, no necesito estos. Entonces, los puedo eliminar. Y a su vez, cuando ya elimino esos datos, un segundo acá, ya simplemente puedo utilizar los demás. O sea, ya puedo utilizar lo que a mí me sirve o lo que yo necesito en este caso. Entonces, lo que yo necesito en este caso no son todos los datos. Yo solamente necesito tener los datos que tienen que ver con el sensor. Entonces, estos datos de pies y cabeza se van, elimino y calculo entonces en este caso el índice TGVH. Entonces me dice índice TGVH por punto de medición, por punto. Entonces, en el ejercicio nosotros habíamos dicho que vamos a suponer que la empresa trabaja en un área donde están protegidos bajo techo. Entonces, si están protegidos bajo techo, ¿cuál es el TGVH que se debe utilizar? ¿Con radiación o sin radiación involucrada? Sin radiación. Sin radiación. Es decir, ¿cuál de estas dos fórmulas utilizo? ¿Esta, TGABH o TGVH? TGVH. TGVH, listo. Entonces, ¿qué hago? Igual 0,7. Bueno, voy a hacerla desde el comienzo. Abro paréntesis, 0,7 por el TVH. ¿Cuál es el TVH para tronco? De este primer punto de medición. 25,7. 25,7. Cierro paréntesis. Más, otra vez vuelvo a abrir paréntesis. 0,3. ¿Por qué lo estoy haciendo? Dividiéndolo para que no se vayan a generar unas sumas para que no se vaya a generar confusión directamente entre las sumas y los productos. Entonces, 0,3 por el TG. ¿Cuál es el TG? 32,9. 32,9. Listo. Cerramos paréntesis. Como ya está directamente toda la operación de la función, le doy enter. Me da un dato. ¿Qué es lo que hago? Arrastro. Arrastro ese dato y listo. Ahí ya tengo el índice TGVH por punto del tronco sensor. Ahora, ¿qué es lo que me piden acá? Volver a hacer exactamente lo mismo, pero con cabeza. ¿Listo? Entonces hago exactamente lo mismo con cabeza. Quito estas, porque estos no me sirven. O bueno, no es que no me sirvan, sino que en este caso no los voy a utilizar y los elimino. Y hago exactamente lo que hice para el tronco, lo hago en cabeza. Y después otra vez lo mismo. Igual, abro paréntesis, 0,7 por la temperatura bulbo húmedo más 0,3 por la temperatura globo. Cierro paréntesis y le doy enter y me da el dato del primer punto de medición. Como ya tengo el primer punto de medición, simplemente arrastro y ahí ya me genera cada uno de los puntos de medición. ¿Listo? Entonces, otra vez, ya tenemos este. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos con el último. Vamos acá, tomamos los datos, vamos a pies y hacemos este mismo proceso. Eliminamos estos dos, que no los necesito, dejamos este y hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá, con cabeza y con tronco, lo hacemos con el tercer sensor, con pies. Ahí ya lo tengo calculado, ya no tengo que volverlo a calcular porque ya tengo el resultado. Entonces, el primer punto ya está hecho. ¿Cuál era el primer punto? Era calcular el valor del índice TGVH para cada uno de los puntos de medición según el área de cámara de fundición a presión.
ya lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ya hice el cálculo directamente de los 16 puntos del área operativa, ya hice los 4 puntos del área de alrededores y los 4 puntos de zona aledaña. ¿Para qué? Para el sensor pies, para el sensor cabeza y para el sensor tronco. ¿Listo? Ahora, vamos con el segundo. Calcular la temperatura globulbo húmedo teniendo en cuenta el intervalo, miren la clave, teniendo en cuenta el intervalo de tiempo por cada punto de medición. Ahí está. Entonces aquí ya me dicen, bueno, ya tengo que calcular la temperatura globulbo húmedo, pero debo tener en cuenta el tiempo. Y me pregunto, ¿en qué fórmula se utiliza o se tiene en cuenta directamente el tiempo? En esta, ¿cierto? De cada sensor. Temperatura cabeza, temperatura tronco y temperatura pies, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice cada fórmula? Entonces, ustedes ya hallaron por cada punto de medición y por cada sensor, pues el TGVH. Bueno, pues entonces quiero que me calcule la suma de el producto de cada punto de medición que multiplica su tiempo y luego que lo divida por la suma de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hago en primera instancia con ese ejercicio? Voy acá a tronco en el primer ejercicio y lo que voy a hacer es que voy a colocar tiempo. Entonces, tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo para cada uno de estos ejercicios? Según dice 15. el 15, listo. ¿El tiempo está en qué? En minutos. Entonces, M, les voy a colocar 15 y esto lo arrastro hacia abajo. Listo. Entonces, ahora qué me dice, ya tengo el tiempo, ya tengo los índices de TGVH para cada uno. Asimismo, voy a repetir esta situación para cabeza, para pies y listo. Ahora bien, ¿qué hago? Tengo que calcular cada uno de estos. Entonces ya tengo el índice del punto del TGV por punto, del TGVH por punto, y ya tengo el tiempo. Ahora sí, ya puedo hacer la operación con tranquilidad. ¿Cuál es la operación? Pues simplemente lo que tengo que hacer es que tengo que hacer la suma directamente de cada uno de los productos, multiplicarlos por el tiempo y con ese tiempo dividirlo por la sumatoria de los tiempos. Entonces, lo que voy a hacer es que primero voy a sumar todo este dato. Entonces, es la suma. Si ustedes lo quieren hacer en autosuma o si lo quieren, a mí casi nunca me ha gustado utilizar la autosuma porque la autosuma es totalmente limitada, sino que aplico directamente la función. Suma y listo. Aquí ya tengo la sumatoria de cada punto para el tronco y tengo la sumatoria para cada punto de el tiempo del tronco. Esto mismo lo repito directamente en cabeza porque es la misma situación. Y esto mismo lo repito en pies. Listo. Ahora sí. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, voy entonces a calcular el TGVH, el primer TGVH. Entonces, el primer TGVH lo voy a calcular acá. Entonces, TGVH del tronco. Entonces, ¿cómo calculo el TGVH del tronco? Muy sencillo. Entonces, ya tengo este dato de la sumatoria de los TGVHs, pues voy a hacer un último, que es en este caso los productos. Aquí me dice, el índice del TGVH por el producto del tiempo. Entonces tengo que hacer simplemente la multiplicación del TGVH por cada punto, multiplicado por qué? Por el tiempo. Pues lo tengo acá y le doy acá. ¿Listo? Simplemente multiplico otra vez TGVH del primer punto de medición por el tiempo de ese punto de medición. Me dio ya un dato, ya que es lo que tengo que hacer, otra vez volver a hacer el mismo tema que hice para la sumatoria tanto del tiempo como para la sumatoria de los tiempos de TGVH por cada punto de medición. Esto me da esa sumatoria, o sea, suma de todos los datos
Y ya después, ¿qué es lo que hago? Ya lo que tengo que hacer acá es simplemente tomar los datos. ¿Cuáles datos? Es igual a la sumatoria de los productos, que es toda esta fórmula. Ya la tomé. ¿Por qué? Porque ya sumé el TGBH de primer punto de medición por el tiempo 1, más el TGBH del segundo punto de medición por el tiempo 2, más el TGBH del punto 24 por el tiempo 24. Eso ya lo tengo acá. Y luego lo divido por ¿cuál? Por la sumatoria de los tiempos. ¿Pero cuánto da la sumatoria de los tiempos? Pues yo ya la calculé. La sumatoria de los tiempos es 360. ¿Listo? Ahí ya está. Doy clic y ya tengo el TGBH tronco. O sea, ya tengo el valor del índice de temperatura globo bulbo húmedo para esos 24 puntos de medición para el sensor del tronco. ¿Listo? Y esto mismo lo voy a repetir. ¿Para qué? Lo voy a repetir para cabeza y para pies. Entonces, simplemente aquí coloco TGBH por punto, tomando el tiempo. Tomando el tiempo, el T. Entonces, esto lo repito para cabeza. Esto lo repito para pies. Y simplemente organizo. ¿Listo? Y asimismo voy a hacer este mismo ejercicio del que yo hice aquí abajo, del TGBH tronco, lo voy a repetir para la cabeza. Entonces aquí cabeza. Y es como, bueno, voy a simular como si no lo hubiera hecho. Ah, igual, entonces, ¿qué es lo que tomo? La división de la sumatoria de los productos de los TGBHs por cada tiempo, dividido la sumatoria de los tiempos. Pregunta, si yo no hubiera tomado esos 24 puntos de medición, que eran también tomar el área operativa, el área alrededor y el área aledaña, ¿sería que tomaría los mismos 24 puntos o tomaría menos? Yo diría que menos. Menos. ¿Y por qué menos, José? Pues, como yo lo hice, a mí me da como menos, o no sé. Estoy todavía un poco perdido, pero ahí voy. Claro, nos daría menos porque recuerden que en este caso nosotros no hicimos la división por cada punto, por cada zona de medición. Es decir, nosotros no colocamos área operativa 16 puntos, área alrededor 4 puntos, área aledaña 4 puntos. No, nosotros todo lo tomamos y lo sumamos todo. Eso no es como se debería hacer, no, pero para facilitar directamente el proceso y que no quedasen 16 puntos de medición por cada área, colocamos que como si estuviéramos tomando los 24 puntos de medición. Es decir, ustedes van a tomar los 24 puntos de medición para poder hacer el ejercicio, para hacer el ejercicio del área operativa, para alrededor y para zona aledaña. ¿Para qué? Para facilitar el proceso. Porque si no, no hubieran terminado 4 pestañas, sino que hubieran terminado 12 pestañas. Es por esa razón. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes cuántos puntos de medición van a tener? Van a tener 24. Jonathan. Profe, qué pena una preguntita. Cuando usted suma el índice de TGBH, ¿eso lo utiliza después o no necesariamente? Teniendo en cuenta que el promedio se calcula es con los últimos dos valores. No, solamente tomo los dos, estos dos. Este era simplemente como explicativo. Yo no tomo Listo, sino muchas que gracias. solamente tomo, exactamente, Jonathan, no hay problema. Solamente tomo la suma de los productos, que es en este caso 24 puntos de medición, divido los 24, la suma de los 24 tiempos. Y ya, ¿listo? Y lo mismo hacemos, entonces, el TGH cabeza lo hacemos para pies.
Pues vamos acá, colocamos el mismo dato. Esperen acá, eso. Y ya tengo los resultados. Si ustedes ven, esto queda muy fácil porque pues obviamente como lo estamos utilizando en Excel, pues el proceso es mucho más sencillo. Si fuera esto a mano, pues se volvería algo pues insostenible. Por esa misma razón, no quise que ustedes realizaran directamente un ejercicio a mano, porque un ejercicio a mano es muy desgastante para algo que realmente no se hace a mano o no se hace de forma manual, sino que se hace a través de una herramienta. Entonces, técnicamente ustedes nunca van a llegar con a una empresa a realizar una actividad de ese tipo, realizando actividades a mano. Obviamente deben conocer cómo se realizó, pero básicamente ustedes no lo van a realizar así. De hecho, hay hasta otras aplicaciones, si es que cada planta lo maneja o cada empresa, muy seguramente el 80% de las empresas no lo tienen, entonces por eso se maneja en Excel o en Access o en Power BI o en cualquier tipo de sistema query que pues, se pueda utilizar, en este caso, sistemas o almacenamiento de datos o funciones o aplicación de funciones. Entonces, por esa razón se utilizan este tipo de herramientas. ¿Listo? Pues hasta ahí está comprendido. Sí, señor. Sí, pero ya está un poquito más Más desglosada claro. la cosa. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, ya hicimos estos dos puntos. Si ustedes ven, ya hicimos el inciso A con el primer punto y el segundo punto. Ya calculamos el valor índice TGVH para cada uno de los sensores y ya calculamos la temperatura globo húmedo, temperatura globo bulbo húmedo para cada uno de los intervalos de tiempo por punto de medición, según el sensor. ¿Qué nos falta hallar? Después de hallar los TGVH por ubicación del sensor, calcular el valor promedio del TGVH. Entonces, calcular el valor promedio del TGVH. Ah, listo. Entonces, si ya tengo los valores del TGVH por ubicación del sensor, pues lo único que tengo que usar en este caso es la última fórmula. ¿Cuál es la última fórmula? La que me dice TGVH promedio es equivalente a el valor de los sensores de TGVH cabeza más 2 veces el producto, el TGVH del tronco más el TGVH pies dividido 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 puntos de medición que se realiza por cada área o por cada segmento. Pues listo, ustedes lo pueden colocar donde ustedes quieran, sea en tronco, sea en cabeza o sea en pies o hasta sea en el mismo general el dato. Entonces, ¿qué es lo que necesitan hallar? Toman este, que es el que ustedes van a calcular. Supongamos, yo lo voy a colocar en el de pies. ¿Por qué? Porque está en la parte, en la última pestaña y voy a copiarlo. Espérenme que me deje copiar esto. Así. ¿Qué pasa? Ahora sí. Entonces, aquí lo que ustedes van a colocar, bueno, entonces ya tengo estos datos, los necesito todos, pues voy a utilizarlos todos acá. eh, ujú, Y el de tronco también. Listo. Y esto, ahora sí. Entonces ya tengo todos los de estos registros. Y voy a hacer el TGVH promedio. Pues el TGVH promedio, ¿qué? Ah, Es igual a TGVH cabeza más 2 veces el producto de TGVH tronco más TGVH pies. Todo esto entre paréntesis para que no se vaya a combinar directamente con la división o con la otra operación. ¿Dividido cuánto? ¿Dividido cuánto, chicos? 4. 4. ¿En 4?
dividido 4, exactamente. Doy Enter, ya tengo el TGH promedio. Entonces, ulala, ya tengo los datos, ya hice el ejercicio. Entonces, este es el dato del